Bendecidos, el cafecito de las 3. Es un gozo y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Hoy, en esta semana, nos ha estado acompañando nuestro pastor. Pastor bendecido y bienvenido. Pastora bendecida, es un privilegio estar aquí en el cafecito de las 3. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno, maravilloso, aleluya. Hemos estado compartiendo sobre la obediencia este año 2023, un año glorioso, cuando tomamos la palabra del Señor y la vivimos, la ponemos por obra. Vemos que somos beneficiados y somos bendecidos cuando lo hacemos. Amén. Todo tiene que ver con obediencia, y la obediencia engloba todo. Amén. Como dije anteriormente, cuando obedecemos su palabra, obedecemos sus mandamientos, andamos en amor, andamos en paz, vivimos conforme a su voluntad y entendemos que el hacer la voluntad de Dios es lo que agrada al Padre. El obedecer es de beneficio para nosotros. El obedecer activa las bendiciones de Dios que se manifiesten. El obedecer es de bendición para nosotros. Nosotros somos beneficiados, te lo voy a poner así. Nosotros somos beneficiados, el Padre es agradado. Nosotros somos beneficiados, el Padre es agradado. Porque el Padre no necesita beneficios. Él es el Padre celestial. Él es el Dios poderoso, todopoderoso. Él lo tiene todo. Nosotros estamos en necesidad y Él nos da esta herramienta que es la obediencia. Nos dio el ejemplo que es Jesús. Y vemos que cuando nosotros obedecemos y hacemos su voluntad, estas bendiciones nos seguirán y nos alcanzarán. Y vemos que la obediencia es suprema, porque incluso la obediencia es la esencia de la salvación. Vemos la instrucción en el libro de Romanos que dice, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor. Ahí vemos que la instrucción, la dirección para recibir salvación, pero hay que obedecer la instrucción y hay que ponerla por obra, y nos instruye que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos, dice, este es el resultado, serás salvo. Amén. Que estamos llamados a hacer, obedecer esa instrucción divina en el nombre de Jesús y recibimos la salvación. Así que vemos la importancia de la obediencia. Amén. Y hablamos que Jesús es nuestro ejemplo. Y vemos que la desobediencia de Adán cerró el camino al árbol de vida. Y la obediencia abrió el camino al árbol de vida. Jesús, vuelvo y digo, es nuestro supremo ejemplo. Y vemos en Romanos capítulo 5, versículo 19, una escritura sumamente poderosa. Nos dice lo siguiente, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios por la obediencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira lo que nos dice Filipenses 2, versículos 8 y 9, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Qué vemos aquí? Humildad viene por medio de la obediencia. Dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Él se hizo obediente. Pastora, como el amor es una decisión, el perdonar es una decisión, obedecer es una decisión. Amén. Y entonces cuando andamos en humildad, nos cedemos, decidimos perdonar, decidimos amar, decidimos ser obedientes. Y dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó. Vemos que cuando andamos en una vida de obediencia, así como nuestro Señor Jesús fue exaltado, nosotros somos exaltados también. Amén. Dice aquí hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Así que vemos que la obediencia de nuestro Señor Jesús fue la conquista sobre la muerte. El hecho de que Él obedeció, Él conquistó la muerte. Y mira lo que nos dice Hebreos 5, versículos 8 y 9, nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para
todos los que obedecen. Amén. Fíjate, la importancia de la obediencia en la palabra de Dios. La razón por la cual Jesús nunca pecó es porque Él siempre fue ¿qué? Obediente, por eso Él nunca entró en pecado. Pecado es producto de la desobediencia. Vemos el resultado, vemos a Adán y vemos el resultado. Vemos que la obediencia conquista sobre el pecado. La obediencia, Jesús obedeció, conquistó el pecado, conquistó la muerte. Y cuando nosotros obedecemos, conquistamos el pecado. Porque ¿qué estamos obedeciendo? La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y como le dice Pablo a los romanos, ustedes son conocidos por su obediencia es notoria. Y eso los lleva a hacer el bien, los hace sabios e inteligentes para hacer el bien. Y he visto que el mal se ha apartado de ustedes. Oh, amén. La obediencia es poderoso. Y vemos que por medio de la obediencia conquistamos el pecado. Y cuando obedecemos su voz y sus principios, esto nos libra del pecado y nos perfecciona. Por eso vemos que Jesús es nuestro supremo ejemplo. Él conquistó el pecado, Él conquistó la muerte, Él venció la muerte. Y eso fue por medio de su obediencia, esta muerte y muerte de cruz. Aleluya. Wow. Realmente viene a mi corazón esto cuando oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, oímos, ¿verdad? Cuando oímos lo que escrito está, esa es la palabra que estamos llamados a hacer. Dios nunca te va a exigir o pedir que hagas algo que tú no conoces. Pero cuando conoces, oyes, conoces, esa es la palabra que estamos llamados a vivir y poner por obra. Amén. O sea, hay personas que dicen, es que yo no sé cómo obedecer. Bueno, lo que ya conoce, obedécelo. Si lo ve que escrito está, vamos a decir, una predicación, ¿verdad? Una enseñanza, y lo estás viendo que está escrito, que el Señor lo dice, Jesús lo dice, que es un principio que está en la palabra del Señor, eso que tú oyes y conoces, estás llamado a vivirlo y a ponerlo por obra. Lo que tú no conoces, pues no espera que tú lo hagas, pero lo que ya tú conoces, estás llamado a hacerlo y obedecerlo. Y eso tiene que ver con lo que mencionaste en el programa anterior, sabiduría. Porque la sabiduría nos lleva y nos instruye a lo que es, ¿verdad? Lo que es realmente los principios que estamos llamados a operar. Y los conocemos. Por ejemplo, la sabiduría habla del negligente y aquel que es diligente. El diligente sabe lo que tiene que hacer y lo hace. El negligente sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Entonces la sabiduría es el conocimiento que tienes, ponerlo por obra. ¿Y cómo lo vas a poner por obra? Por medio de la obediencia. Cediéndote a la obediencia, cediéndote a Dios, cediéndote al Espíritu Santo, a la instrucción divina. Fíjate, una de las cosas que siempre se le decía a los nenes era, eso no le agrada a Dios, o eso le agrada a Dios. Pero en realidad decían, no, eso no le agrada a Dios, o eso no es de Dios. Cuando tenemos el conocimiento, esto es de Dios, esto no le agrada a Dios, pues nos abstenemos de eso. Esto es de Dios, esto le agrada a Dios, pues eso hacemos. Cuando hablamos de la obediencia, yo pienso que es simple, no complicado en cuanto a lo que estoy diciendo. Esto le agrada a Dios, esto es de Dios, esto hacemos. Y esto lo vamos a ver ahora resumido en Santiago 1:22 al 25. La versión TLA nos dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en las palabras de Dios, o en la palabra de Dios, perdón, y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Amén. Escrito está, Santiago 1:22. Escrito está, escrito está. Wow. Hay que meditar en esta palabra.
Medita. En este cafecito hay que escuchar, esta semana hay que escucharla una y otra vez. Quiero ahí en los comentarios, quiero que usted ponga ahí mismo, soy un hacedor de la palabra de Dios. Amén. Soy una hacedora de la palabra del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios es maravilloso. Gracias por esta semana. Le damos gracias al Señor. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dale like, Centro Cristiano Familia de Fair Rochester, New York. Si no te has suscrito aquí a nuestro canal, suscríbete. En el nombre de Jesús no te cuesta nada. Y aquí estamos todos, ¿verdad? De lunes a viernes compartiendo la poderosa palabra del Señor. Les amamos en gran manera. Jesucristo es el Señor. Bendecidos.